Bienvenidos a Divulgadores de la Ciencia DACSI. Mi nombre es Alexandra Martínez y hoy vamos a tener una plática muy interesante sobre el libro 10 razones para ser científico. Este libro es una obra de Ruy Pérez Tamayo. Esta misma nos invita a reflexionar sobre la vocación científica y su importancia en nuestra sociedad. Hoy nos acompaña la doctora Juana Sánchez Ramos. Es una profesora investigadora nivel 1, egresada de la UPC de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, con maestría y doctorado en métodos de soluciones de conflictos y derechos humanos. Es usted especialista en derechos humanos específicamente, y con usted vamos a platicar sobre la motivación, los retos y el valor de la ciencia en la vida académica y profesional. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Ale, ¿cómo estás? Al contrario, agradezco mucho la oportunidad que nos brindan de estar en este tan importante espacio de divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Les recordamos que este episodio se realiza en el marco de la Semana de la Ciencia. Doctora, estamos muy orgullosos de tenerla aquí, esperamos que este sea un espacio especial para usted y que podamos tener una conversación muy agradable sobre este libro maravilloso del doctor Ruy Pérez Tamayo. Más que nada me gustaría destacar, y como principio, que nuestra curiosidad es lo que nos mueve a que hagamos cosas hacia la ciencia. Todos desde niños tenemos preguntas sobre cómo ocurren las cosas, pero no todos seguimos este mismo camino que se llama curiosidad. Por eso me gustaría comenzar preguntándole que si se es científico por vocación o esta misma vocación también se puede construir desde la educación y la práctica. Ok, muy bien. Como bien decías minutos atrás, Ale, vamos hoy a analizar esta valiosa obra del científico Ruy Pérez Tamayo, 10 razones para ser científico. Y aunque la vocación pueda quizá tener un aspecto importante para la definición de ser científico en la vida, considero y coincido con el autor del libro que no es el elemento principal, que en este caso el entorno que nos rodea y la influencia que podemos nosotros absorber de otras personas llega a ser lo determinante. Obviamente esto va de la mano de la educación y formación que nosotros vayamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Yo creo que tú coincidirás conmigo que hay profesores que nos marcan para toda la vida, y en ese sentido creo que es justamente en las aulas donde surge esa espinita, ese interés de decir yo quiero dedicarme a esto, justamente viendo profesores que ya se dedican a esta labor. Así es, nosotros mismos como estudiantes universitarios, más que nada buscamos ejemplos a seguir y profesores que nos inviten a acercarnos a la ciencia. Es muy importante destacar figuras específicamente como el doctor Islas, que en experiencia personal la clase que tuve con él fue enriquecedora en todos los aspectos. Me gustaría añadir que fue una de las principales figuras que tengo para comenzar a escribir, y eso es lo que me gustaría que nosotros como podcast involucremos a los demás alumnos a seguir este mismo camino que es investigar. Fíjate que en ese punto, estimada Ale, coincidimos. Justamente quien logra ser una inspiración y un tutor para poder dedicarnos justamente a este camino de investigación y ciencia es el doctor Alfredo, quien fue también mi profesor durante el posgrado. Claro, y retomando un poquito más el libro, doctora, ¿qué motivaciones o ventajas destacaría usted de dedicarse a la ciencia? Ok, mira, quizás lejano a lo que de manera general podemos tener en nuestra cultura, que asumimos el científico como un personaje extraño, raro, ¿no? Incluso si evocamos nuestra infancia, creo que el referente que nos es una figura, ya sea en películas o dibujos animados, de un personaje con bata blanca, hombre por lo general, con costumbres un tanto extrañas, ¿no? Pero el autor Ruy Pérez Tamayo diserta en esta obra tan concreta pero tan valiosa justamente muchas ventajas
o algunas de las ventajas que las personas que hemos incurrido en este campo hemos podido constatar. Él enumera, entre otras razones, menciona que se tiene libertad para investigar lo que nos gusta. Y en efecto, él mencionaba, ¿no? Tenemos libertad para indagar los temas, para poder cuestionar quizás temas que no son inherentes a nuestro contexto social y a nuestra formación profesional. Otra cuestión es la cuestión de que en el trabajo de investigación no hay nada rutinario. Por lejos que se podría pensar que es un trabajo aburrido, por experiencia te puedo decir que puede ser cansado, puede ser tedioso, hay momentos que quizás quieres llorar, pero a sabiendas que el plazo se vence, pero no hay lugar para el aburrimiento. O sea, tu mente se concentra tanto, toda digamos, tu mente y cuerpo se alinean y puede haber todo menos esa cuestión que llamamos fastidio. De hecho, el autor tiene una frase que dice que la ciencia es el mayor antídoto del aburrimiento, y coincido plenamente con él. Otra cuestión que yo creo que es importante es que la ciencia nos permite crear redes en dos ejes. Primeramente, como tú acabas de mencionar, con nuestros alumnos. Como profesora, créeme que algo de lo que me siento más satisfactoria es justamente poder inducir en mis estudiantes esa espinita de la investigación. No sabes qué feliz soy cuando se me acercan y me dicen: doctora, quiero investigar, quiero escribir un artículo, y yo me siento feliz y plena, independientemente de que ellos elijan temas que no son mis líneas de investigación, pero sé que se ha hecho, que la semilla ha sido sembrada. Sin embargo, también nos permite crecimiento hacia redes con otros investigadores que ya tienen una mayor experiencia. Yo decía, podemos estar el día de hoy acá en nuestro estado, Tabasco, pero podemos establecer ahora con los avances tecnológicos redes de colaboración con otros estados o con otros países incluso. O sea, el día de mañana podemos estar llegando y superando fronteras del idioma y del lenguaje, qué sé yo, Egipto, Suiza y demás. La ciencia te permite escalar por todos los niveles y dejar un legado que yo creo que pocas veces quizás nos detenemos a pensar en el alcance que nos puede proyectar como parte de nuestra obra. Claro, poniendo eso más objetivamente, como lo usted menciona, es una red, o sea, somos un conjunto de investigadores que no necesariamente tenemos el mismo tema, sino un tema puede enlazar a otro. Eso es lo que es bastante interesante. Claro. Y pues más que nada me gustaría hablar específicamente de tres cosas. La investigación tiene que nacer de una motivación y de una curiosidad, pero más que nada es un reto. ¿Cómo usted considera que los próximos investigadores qué se necesita para llegar a hacer esta misma ciencia, específicamente investigar? Ok, no hay fórmulas mágicas, pero hay ciertos elementos que yo creo que sí podemos compartir, porque de eso se trata la ciencia, de compartir desde nuestras vivencias y experiencias el aprendizaje obtenido como tal. Creo que es sumamente importante que el estudiante tenga interés, o sea, que tenga interés en indagar, en dedicarse a este campo científico de divulgación y de investigación. A la par del interés va la formación, porque me puede interesar, me puede gustar, pero también tengo que contar con las habilidades y los conocimientos necesarios. Entonces creo que la formación profesional es un empuje muy fuerte para poder dedicarse a esto. Algo muy importante también, que creo que a la par de la formación, es la disciplina. Entonces hay un proverbio por allí que dice que la disciplina en ciertos casos puede superar la inteligencia. Y yo estoy convencida, o sea, se necesita ser disciplinado, quizás tener que dedicar tiempo para escribir y dejar de hacer otras cuestiones que pues se disfrutan, pero llegan a ser triviales. Y algo muy importante, y eso te lo aseguro que todo aquel que se dedique a la ciencia me dará la razón, estar dispuestos a sacrificar vigilias y horas de sueño. Claro que sí, más que nada viene de la inspiración. La inspiración puede nacer en cualquier momento, en cualquier hora. Claro, por ejemplo, eso es algo que yo puedo compartirle actualmente escribiendo. Me quedo seca y 2 horas después estando, no sé, manejando en el tráfico, algo así. Es como una idea, es como la imagen de un foco encendiéndose. Esto mismo, pues es muy interesante, ¿no? Como nosotros como seres humanos
no tenemos un orden así tan concreto, sino la investigación nos permite moldear nuestros pensamientos y nuestra creatividad y pues hacerlo uno mismo, ¿no? Definitivamente, fíjate que hago un paréntesis allí complementando eso que acabas de mencionar. Cuando estábamos en el posgrado, nuestros profesores nos decían, y en un inicio nos reíamos, decíamos, eso no es cierto, decían, van a soñar con sus tesis, van a soñar con sus trabajos de investigación. Y la primera vez que escuché eso me reí, y dije, que voy a andar soñando con mi tesis. Pero no, llega el momento en que aún durmiendo y descansando la mente está procesando los temas de investigación, e incluso había quien nos recomendaba, cuando a medianoche les vengan ideas, párense y tengan a la par de su buró o mesita de noche o lo que tengan a la mano y escriban esas ideas. Cuando me pasó en una ocasión yo, que será 2, 3 de la mañana yo escribiendo, yo decía, nunca pensé que llegaría a esto, ¿no? Pero es realmente un camino muy motivante. Sí, te tiene que gustar, como digo, pero es motivante. Me gustaría preguntarle, porque sé que algún alumno por ahí que está actualmente escribiendo su artículo y pues no es una tarea fácil, no es complicado extremadamente, sino que tiene que seguir un proceso. Doctora, ¿existen procedimientos de evaluación de estas mismas obras? Y me gustaría preguntarle, ¿cuál considera que es el más confiable de estos procedimientos? Sí, fíjate, Ale, que estamos a rescatar justamente las habilidades de estos estudiantes que no tienen oportunidad de ingresar a un aula de educación superior. En ese punto, la educación juega un papel sumamente trascendental e importante. A través de la educación se socializa la ciencia. Yo siempre digo a mis estudiantes, les digo, si algún día se dedican justamente a difundir la ciencia, seamos, siempre les digo, hablemos a ras de como decimos comúnmente, o de suelo. A veces cuando usamos lenguaje técnico, si vamos a una comunidad no nos van a entender qué caso tiene. Entonces vamos a hablar de manera que lo que transmitamos lo puede entender, sí, el académico, el científico, pero también aquel ciudadano que quizá no tiene un vínculo directo, pero que puede beneficiarse justamente con los conocimientos y demás. Entonces, creo que sí, la educación cumple un aspecto muy importante. En México se necesita hacer mucho trabajo. No contamos con tantos científicos, lamentablemente. Me di a la tarea justamente por el podcast de investigar ciertos datos, porque el autor nos rememora años atrás y hace una comparativa de cuántos científicos hay en Japón, cuántos científicos en Estados Unidos y cuántos en México. Y a mí me surgió la curiosidad, yo digo, bueno, eso fue en el momento en que se escribió el libro. Hoy en día, ¿cómo estamos? Entonces, retomando datos, los últimos datos poblacionales del INEGI y de la CECITI, que es la encargada justamente de llevar, digamos, las estadísticas de los investigadores e investigadoras a nivel nacional, tenemos un dato que yo creo que es un tanto pues triste y preocupante. Por cada 2.975 habitantes solamente tenemos un investigador. Es decir, que por 9.000 habitantes solo hay 3 personas dedicadas a hacer ciencia. Un porcentaje demasiado bajo. Wow, sí es un dato bastante abayazador, diría yo. Fíjese que una meta que tenemos, que me gustaría compartirle, doctora, una meta que tenemos nosotros en nuestro podcast es invitarla a ustedes como alumnos a cambiar esas cifras. Obviamente, en efecto, las personas no son números, pero con nuestras experiencias, en nuestra división contamos con profesores increíblemente buenos, con carreras de años que nosotros a lo mejor en nuestra época universitaria pues tenemos otras prioridades, pero yo que me encuentro en los últimos semestres, bueno, en el último, casi a nada de titularme, este tipo de experiencias me encanta comenzar a investigar, que surjan dudas. Por ejemplo, doctora, usted nos impartió un taller muy interesante sobre cómo específicamente comenzar a investigar, porque pues uno piensa, lo puedo googlear y el primer enlace que me aparezca, Wikipedia, me va a decir todo. Pero no, hay que crear criterio, en nuestra investigación, porque no toda la información es real. A mí me gusta mucho categorizar la investigación en los textos y en la que investigamos de campo. ¿Cómo usted considera que esto nos pueda impactar como alumnos? ¿O qué hacemos nosotros como alumnos para
seguir este camino? Fíjate que tocas un punto muy importante y pues a todos los que nos ven, nos siguen a través del podcast, que espero que de verdad tenga el alcance, porque esas pláticas son interesantes. Tenemos que hacer que el estudiante y los que me escuchen, espero que puedan poner atención a esto, que la ciencia no es cuestión de élites. A veces pensamos que se dedican a la ciencia, wow, los académicos que han estudiado no sé cuántos doctorados, cuántos cursos, o quizá las personas que han tenido oportunidad de hacer estancias internacionales, pero no, tú dices, estoy en el último semestre de la carrera, pero con este podcast ya estás haciendo ciencia, ya estás inmersa, y yo en un futuro sé que la espinita ya está en ti, y sé que ahorita es el podcast, mañana vas a ser quien escribes, quizás el día de mañana me va a tocar verte frente al aula y demás. Entonces pues decirle a los chicos, a nuestros estudiantes y demás, a lo mejor nos escucha alguien que no sea estudiante universitario, decir que si en sus venas corre ese interés, esa espinita de dedicarse a investigar los temas de interés, a cuestionar, porque eso es muy importante, cuestionar todo lo que se nos dice. Si nosotros no nos informamos, dice el autor, si eres científico no nos toman el pelo, algo muy cierto. Cuando eres una persona documentada, no cualquiera viene y te miente. Y esto abarca no solo el ámbito académico, sino abarca desde cuando nuestras autoridades nos dan cifras y decir, como que esas cifras no cuadran. O cuando los medios nos brindan una noticia, saber cuándo esta noticia está siendo manipulada o no. Entonces, pues decirles que es un camino que requiere disciplina. No es fácil, decir que es fácil sería mentir, pero no es imposible. Realmente lo que se necesita es una pizca de interés, de disciplina y obviamente tener pues también la fortuna de poder contar con personas que ya han hecho esa travesía y que nos impulsan, porque sin impulso también quizá el proceso se vuelve un poco más lento y complicado. Claro, es mismo que sostener nuestras oportunidades. Es correcto. Hay muchas personas que a lo mejor en su vida tuvieron esta oportunidad de ser investigador y por muchas cosas, por tiempo, por desinterés o otra más, no agarramos esta oportunidad de aprender. Sí, y fíjate Ale, que antes de culminar, justamente ya más a modo coloquial, ya no tanto en los términos del libro, el dedicarte decía, no, yo no quiero ser maestra, yo quiero ser escritora, o sea, soñando en grande. Otro día ya era, no, ya no quiero ser escritora, quiero ser locutora. Y la ciencia te permite ser todo eso, o sea, das clase, no soy locutora, pero tienes oportunidad de intervenir en medios de comunicación y demás. También como tal, eres escritora, quizá no de novelas, pero de artículos científicos, de libros y otras cuestiones. Te permite incluso viajar. Créeme que jamás imaginaría el mundo de oportunidades que se te puede abrir cuando realmente te dedicas con esmero y empeño. La disciplina tiene que ser, obviamente. Entonces, realmente créanme que es un mundo que les puede dar muchas satisfacciones y que ustedes lo deben de ver a la par de su formación. No verlo como algo lejano a ustedes, sino como inclusive una oportunidad de dedicarse profesionalmente. Es maestra, es compañera de sus alumnos, es compañera de sus demás profesores. Así es. Claro, igual me llama mucho la atención que usted comienza pues su carrera y su maestría y doctorado siendo alumna de alguien y termina siendo compañera de trabajo, de conversaciones más coloquiales de sus mismos maestros. Es correcto, de trabajar en proyectos de investigación con ellos. Sí, hoy yo los veía, pues tuvimos un evento y vi a dos de mis principales mentores. Yo pues estaba como tal, como analista del libro, entonces sentí tan bonito porque yo dije, aún así sientes el respaldo de ellos, es como decir, o sea, aquí seguimos, ¿no? Para lo que se necesite, aquí seguimos. Y porque la ciencia es mucho de soporte, realmente sí tenemos que tener redes de colaboración y de apoyo. Claro que sí, espero y más que nada les invito a mis compañeros a ver a nuestros maestros como ejemplos a seguir. Y no más que nada seguir paso por paso, sino en inspiración, porque la inspiración no es solo, como les decía, seguir paso 1, paso 2, sino tener un ejemplo que nosotros sabemos que nos puede formar como personas y en este caso como investigadores. Doctora, agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado, me gustó mucho platicar con usted y espero que podamos
en un futuro tener una conversación más amena, un poquito más coloquial. Hay muchos temas que me gustaría hablar con usted. Con gusto, Ale, por mi parte tienes toda la disposición. Agradezco también el espacio brindado, también a nuestras autoridades universitarias y quizás dejarle por allí un mensaje a los alumnos que si alguno de ellos tiene el interés de elaborar un artículo o algo, créanme, pueden acercarse a una servidora y a otros maestros dedicados a estos y todos, estoy cierta que tendremos el interés de poderlos ayudar a que ustedes puedan justamente concluir con esta labor primeramente investigativa y que luego a ustedes les sirve como titulación. Claro que sí, invitamos a todos nuestros oyentes y a los seguidores que nos siguen a más que nada involucrarse en las actividades que tenemos como ciencia, específicamente en nuestro Club de Ciencias de la División Académica de Ciencias Sociales, a las 3 licenciaturas en Historia, Sociología y Derecho. Todos juntos somos un equipo y pues más que nada la ciencia nos mueve y nos puede mover hasta lugares inimaginables, como mencionaba la doctora, a otros países, a conocer otros pensamientos, a crear críticos de ciencia y nosotros somos ciencia. Les invitamos a seguir nuestros demás capítulos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Divulgadores de la Ciencia. Los esperamos en la próxima entrega y muchas gracias, doctora, de nuevo por su tiempo y por su amable presencia. Excelente tarde, fue un gusto estar aquí. Gracias por visualizarnos. Hasta la próxima.